seguro que alguna vez has escuchado hablar de esos famosos medicamentos conocidos como las vacunas de la alergia. Por eso, y por la poca información que podemos encontrar de este tipo de medicamentos, y que a mí particularmente me parece muy interesante, porque yo también soy paciente y lo empleo, hoy estamos en la consulta de la doctora Belén Hinojosa, Grupo Hospitalario HLA, en la Clínica de los Naranjos, pues para hablar sobre estos medicamentos. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí hoy contigo. Bueno, el tema de hoy es muy interesante y además es un grupo de medicamentos que, hombre, siempre hay un poquito de confusión, pero bueno, hoy quiero que me explique qué es la inmunoterapia o las llamadas vacunas de la alergia. Bueno, pues realmente la inmunoterapia no es una vacuna, es un tratamiento que se conoce como vacuna, pero realmente es un tratamiento que lo que va a hacer es ir poco a poco administrándole la sustancia a la que la persona es alérgica para que su sistema inmunológico ya posteriormente no reaccione de manera exagerada frente a ese alérgeno. Claro, y esto hace que sean unos medicamentos muy diferentes a los habituales, ¿no? Efectivamente, porque es un tratamiento que va hacia la causa de la enfermedad. El resto de tratamiento para tratar las enfermedades alérgicas, lo que trata son los síntomas, pero lo que es la inmunoterapia, que se conoce como vacuna de la alergia, lo que hace es que modifica el curso de la enfermedad, va dirigido hacia la causa, hacia el mecanismo inmunológico. Ahora hablaremos de esto, de este punto en concreto que me parece muy interesante, pero bueno, pues algunos alérgenos que se encuentran en este tipo de vacunas, porque es verdad que hay, vamos, yo lo sé bien, al final trabajo en farmacia, porque hay, diría que centenar de vacunas, alérgenos así más frecuentes que se puedan tratar con vacunas, y algunos así más raros, un poco para que la persona se haga un poco de perspectiva de las posibilidades. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, muchísima diversidad de tratamientos para las vacunas de alergia. Aquí en Huelva los más comunes son los ácaros, los pólenes, el hongo de la humedad. Cada vez más frecuente también los epitelios, porque tenemos muchas personas que viven con animales en casa y que le tienen cariño y son un miembro más de la familia, y nosotros tenemos que darle a ese paciente pues, la posibilidad para que siga su día a día y con ese animal. Y luego también tenemos la vacuna de los insectos, de los himenópteros, que tan buen resultado nos ha dado y que además es la que más rápidamente vemos cómo el paciente, cuando le vuelve a picar un insecto, ya no presenta síntomas. O sea, que es algo que nos ha dado una evidencia fantástica de este tratamiento. Claro, y hombre, con el tema de los insectos además es súper importante por el riesgo que tiene la persona. Porque hay personas que son su trabajo, como los apicultores, que no tienen más remedio que exponerse a ese insecto y que le puede originar, por supuesto, la muerte al paciente. Entonces es ponerse la vacuna y cuando sufre otra picadura ya no tener reacción. Imaginaros qué importante es esto. Y que aparte que en un tipo de ese tipo de reacción alérgica el tiempo que tiene muchas veces es limitado, y más por ejemplo si es un apicultor que está en el campo. Está en el campo, a veces está, efectivamente, está lejos del centro de salud y que le da muchísima tranquilidad, aparte de que tiene que llevar mucho más kit de emergencia, que podremos luego comentar, pero la tranquilidad de saber que ya su nivel de tolerancia a ese insecto, a ese veneno de ese insecto ha mejorado, pues imaginaros lo que representa. Es decir, ya no me voy a morir. Exacto. Entonces, y luego pues a nivel de otros alérgenos, pues le cambia también la vida a los pacientes, porque ya no tiene que utilizar tanta medicación para el control de sus síntomas, claro, que es lo que nosotros vamos intentando, pues mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes alérgicos. Como estamos viendo ya en lo poquito que hemos hablado, estos medicamentos son muy particulares. ¿Cómo funciona realmente esta inmunoterapia? Pues la inmunoterapia lo que hace exactamente es que vas administrando cantidades progresivamente crecientes de la sustancia a la cual el paciente es alérgico, y lo que hace de esa manera es modificar la respuesta inmunológica del paciente. Es decir, si ese paciente tiene una respuesta inmunológica que suele ir hacia un mecanismo con una serie de inflamación alérgica, cambia ese mecanismo y lo dirige hacia otro que va a defendernos más de virus y bacterias. Entonces lo que hace es producir una tolerancia, lo que conocemos los alergólogos como una alergia, frente a esos alérgenos que antes le producía síntomas. ¿Qué método de administración? Porque mucha gente piensa que con esa palabra, ¿no?, de vacuna, pues que piensan que directamente es un pinchazo, y hay muchos más métodos de administración. Efectivamente, esto ha ido mejorando, y como también tenemos muchos pacientes pediátricos y pacientes que tienen dificultad por el día a día de acudir a una consulta de un alergólogo, que es donde se tiene que poner siempre en un centro médico esta inmunoterapia, porque puede producirle reacciones alérgicas, pues hoy en día también tenemos la inmunoterapia que se administra sublingual, tanto en comprimidos como a nivel de gotas, y la verdad que nos da también muy buenos resultados, y sobre todo para los niños, que muchos de ellos les da miedo administrarse la vacuna pinchada. Yo era uno de esos niños de chico que... Sí, pero ya ha mejorado todo mucho. Ya ha mejorado mucho todo. Ya volviendo al principio que hemos hablado del tema de eso, duración del tratamiento, ¿cuál es su potencial? ¿Se puede llegar a curar la alergia con este tipo
tipo de medicamentos? Lo que recomienda ahora mismo la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica es que la duración sea entre 3 a 5 años. Lógicamente, depende de muchas cosas que se cure. O sea, lo que vamos a subir es el nivel umbral de ese paciente para empezar a tener síntomas. Es decir, depende de muchos factores, pero sí es cierto que en muchos pacientes, sobre todo cuando se coja a tiempo y en los niños, por ejemplo, la respuesta es magnífica porque su sistema inmunológico lo tenemos más fácil de modificar y de trabajar. Y la verdad que se mejora mucho. Bueno, y ya que hemos hablado de niños, tal que cual, ¿para quién están indicadas estas vacunas de la alergia? Fundamentalmente está indicada en todo paciente que no mejora su calidad de vida y le está interfiriendo mucho la alergia y no puede estar todo el día tomando medicación. Cuando tenemos claramente un mecanismo inmunológico IgE mediado, porque si no, no se puede poner, y tenemos identificado el alergeno o los alergenos responsables, porque eso es fundamental. Aquí no se trata solamente de poner una inmunoterapia, sino tenemos que hacer un diagnóstico muy preciso, que ahí el papel del alergólogo es importantísimo, una historia clínica detallada, un diagnóstico que a veces tenemos incluso diagnóstico molecular para saber exactamente qué proteína tenemos que introducir en esa vacuna, y cuando tenemos todas esas características, pues las probabilidades de éxito son mucho mayores. Y ya pues también hablando de este éxito, aparte de mejorar esta sintomatología, por ejemplo, ¿qué otros beneficios principales tiene esto? Por ejemplo, el tema del asma y eso, ¿no? Pues por ejemplo, en el asma ha demostrado que es un tratamiento modificador del curso natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con la rinitis alérgica? Cuando un paciente tiene una rinitis alérgica, el paciente no respira bien por la vía respiratoria superior. Si no respira bien por esa vía respiratoria superior, al final tiene que respirar por la boca, la nariz, que tiene su función de filtrar, de la temperatura que sea la adecuada, pues al final se va produciendo que esos bronquios, que no hay una separación anatómica entre la vía respiratoria superior e inferior, se van inflamando. Si nosotros conseguimos tratar a ese paciente que tiene ya una rinitis persistente, moderada, que ya le está interfiriendo su calidad de vida, antes de que llegue a asma, pues podemos cortar ese curso natural de la enfermedad, y ahí es donde está el papel tan importante de la inmunoterapia. Claro, porque además es que mucha gente como que menosprecia la rinitis, ¿no? Claro, Que dice, no, bueno, esto es... la rinitis no se puede menospreciar, porque Vamos, ni la además... rinitis ni la alergia. No, pero además que los alergólogos eso lo tenemos clarísimo. Nosotros, cualquier paciente que nos viene con asma, tenemos que ver esa nariz, porque si la nariz no está controlada, los síntomas de la nariz no están controlados, por mucho tratamiento que pongamos para el asma, no vamos a controlar el asma, porque el paciente no respira bien por la vía respiratoria superior, y luego por la noche tiene que abrir la boca, va a entrar partículas, contaminantes, que van a afectar a esa barrera epitelial. Y hoy en día tenemos claro que el epitelio bronquial no solamente está como un espectador, sino que está interfiriendo y está colaborando y promoviendo toda esa inflamación que ocurre por debajo de ese epitelio bronquial. Entonces es importantísimo. Vamos a hablar de una serie de mitos y de dudas comunes que hay con estos medicamentos. ¿Esta vacuna de la alergia es como una vacuna tradicional? No, no es como una vacuna tradicional, y se lo tenemos que advertir a nuestros pacientes, que muchas veces nos dicen, ay, que voy a tener fiebre, me tomo un paracetamol, me tomo ibuprofeno. No, todo lo contrario, es una inmunoterapia, y en todo caso lo que pueden aparecer son síntomas alérgicos. Es decir, puede aparecer, que por eso tiene que estar en observación 30 minutos, y luego en casa también puede aparecer una reacción local en el sitio de administración, puede aparecer picor, estornudos, los síntomas típicos de la alergia, porque lo que hacemos es administrar un alergeno, no un virus ni una bacteria atenuada. Lo de la alergia me pasa, lo he hecho moquillo. Y por eso recomendamos que tomen antihistamínico y se ponga frío, no ningún antiinflamatorio. Y ni calor, porque hay gente Ni que calor, también se... efectivamente, eso empeoraría la reacción. Bueno, y una cosa importante, ¿se puede hacer deporte el día de la vacuna de la alergia? Hoy en día las vacunas son muchísimo más seguras, la verdad. Entonces, un deporte vigoroso no, pero si hace un poco de deporte como es andar o si va a hacer musculación en la parte inferior, pues tampoco tenemos que ser tan estrictos una vez que está en observación. Seguro que hay mucha gente que dice cuando se pone la vacuna, vaya, hoy que iba a empezar el gimnasio. Claro, es la excusa perfecta. Pero conmigo no va a colar, porque le digo que puedo hacer en la parte inferior. Y siempre se puede pasear. Bueno, ¿y por qué crees que se llaman vacunas? Por el tema del pinchazo, imagino, ¿no? Bueno, pues o porque se la llama así culturalmente. Inmunoterapia específica, realmente no todo el mundo va, es un término un poco raro, ¿no? Para Sí. decir, vengo a comprar mi inmunoterapia específica que me ha recetado mi alergólogo, vengo por la vacuna, ¿no? Creo que queda mucho más sencillo para el día a día. Sí, es lógico. Y este tipo de vacunas, que también lo acabas de mencionar con el tema pues, de estos 30 minutos en observación, ¿es peligrosa la vacuna de la alergia? ¿Cuáles son sus reacciones adversas más frecuentes o más habituales? Pues ya digo que cada vez menos, porque tenemos extractos mejor estandarizados y mucho más seguros, que eso es una gran suerte y eso nos da muchísima tranquilidad a los alergólogos. Pero de vez en cuando podemos tener reacción, depende del paciente, depende de los cofactores y depende del extracto. Los más comunes muchas veces ocurren con las vacunas de himenóptero, que por eso nosotros siempre los himenópteros, que son los insectos, lo ponemos siempre a nivel hospitalario. Esa vacuna no se pone en un centro de salud. Y aquí en Huelva vienen de toda la provincia de Huelva a ponérselo con un alergólogo, no se lo ponen en
centro de salud, porque puede dar unas reacciones y a veces tenemos que administrar adrenalina. Imagino que también por las características de ese propio paciente, ¿no? De ese tipo de alergia, Totalmente, ¿no? y sobre todo por las características del extracto, que es mucho más agresivo. Bueno, ¿y es para cualquier alergia? Yo tengo alergia, yo qué sé, yo por ejemplo, que tú Sí. sabes que yo soy muy alérgico a muchas cosas. ¿Vale para cualquier tipo de alergia? Siempre que tengamos identificado el alergeno y el alergeno lo tengamos disponible en la inmunoterapia, sí, si no, no. Si no, no. Si no, no, efectivamente. Bueno, y que seas muy alérgico, ¿no? Porque si... Si el paciente tiene síntomas leves, no merece. No merece la pena. No merece la pena porque si se controla con un tratamiento sintomático mínimo y no le interfiere su calidad de vida, nosotros ahí no ponemos inmunoterapia. Claro. Le decimos a qué es alérgico, las medidas de evitación y su tratamiento sintomático, pero ahí la inmunoterapia no la ponemos. Pues nada, la verdad que creo que esto ha sido interesante. Hemos tocado todos los palos de estas vacunas. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna consideración final o algo, yo que sé, sobre la seguridad o la importancia de la personalización o el tema del, pues lo que has dicho, del historial clínico o algún aspecto a tener ahora en cuenta. O, por ejemplo, la conservación y el transporte, ¿no? Pues Que la mucha conservación es muy importante porque además la inmunoterapia es un tratamiento bastante caro y aunque hay personas que no les cuesta nada porque son pensionistas, pero hay que tener en cuenta que es un gasto a nivel del sistema sanitario y tenemos que ser responsables de nuestros tratamientos. Yo siempre se lo digo a los pacientes, hay que ser muy, muy responsables de lo que te estamos mandando y si tienes la suerte que encima no te cuesta nada, todavía es más responsable. No podemos estar sin tener cuidado con esa inmunoterapia. Entonces siempre le digo que lo tiene que guardar en el frigorífico lo más retirado del congelador. La vacuna no se puede congelar, la temperatura idónea es entre 2 y 8 grados. Cuando acude debe de acudir en una bolsita con hielo para el transporte y sacarlo 15 minutos antes porque tampoco es bueno que esté muy fría porque le va a doler más al paciente a la hora de administrarla. Yo la verdad que siempre me la pongo fría. Sí. Siempre me la pongo fría. Pero sí, yo por ejemplo el tema del frío lo digo mucho, ¿no? Sobre todo cuando vienen a retirarla de la farmacia, digo, irás para tu casa, ¿no? No te irás al bar ahora con la vacuna. Es muy importante dejarla ahí en el coche, que le dé el sol, en la guantera no. Esto igual que la adrenalina, también hay que conservarla en buenas condiciones porque son tratamientos y sobre todo la inmunoterapia que es un tratamiento muy, muy caro y tenemos que responsabilizarnos de que eso hay que tener cuidado con él. Hombre, claro, y sobre todo porque hombre, es una buena inversión que hacemos muchas veces. En nuestra salud, que es la más importante. Exactamente. Es lo más importante. Exactamente. Perfecto. Pues nada, yo creo que ha sido un vídeo muy interesante. Hemos hablado, a mí por lo menos, un tema que me encanta. Yo creo que como reflexión, pues que si tienes algún tipo de alergia o algún tipo de problema, pues lo ideal es que consultes con tu alergólogo. Totalmente. Como debe de ser. Sí. Y no sé si quieres decir alguna reflexión sobre este tipo de medicamentos, o si final. Decir que nada, te agradezco muchísimo la oportunidad porque creo que es una enfermedad muy prevalente que cada vez está aumentando y afecta a más personas, que interfiere mucho la calidad de vida, que muchas veces la menospreciamos y que disponemos de tratamientos fantásticos y hoy en día también un diagnóstico mucho más preciso para ponerlo en marcha y ayudar el día a día a nuestros pacientes y que haga su vida normal cuando llegue al Rocío, cuando llegue la romería, que aquí en Huelva tenemos de todo. Hombre, y tenemos que disfrutar también, no va a ser todo trabajar. Ya, de luego, porque como yo por lo menos la primavera la temo. Dicen, ay, me gusta la primavera, digo, yo la odio. Claro, los pacientes alérgicos lo pasan muy mal, pero gracias a la inmunoterapia la cosa puede cambiar bastante. Pues nada, ahí lo tenéis todo a mano. De todas maneras, dejaremos enlaces en la descripción, pues, porque tienes tu página web, ¿no? Sí. Para que, pues, si alguien quiere algo de información o contactar con Belén, pues ahí lo tiene totalmente a mano. Muchas gracias.